Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es con gratitud a Dios y también gratitud a ustedes, queridos amigos, que cada día nos acompañan aquí a través de la señal de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, que es que nos convocamos para estudiar, reflexionar en un capítulo de las Sagradas Escrituras por día, pero complementando al programa Reavivados por su Palabra. El añadido de este programa es que consultamos además los consejos inspirados del Espíritu de Profecía, que no es otra cosa sino el mismo Espíritu Santo dirigiendo la mente, el corazón, las ideas, imbuyendo de ideas santas a una jovencita llamada Elena White, y que a lo largo de su vida recibió muchas visiones, cerca de 2000 visiones, y que fueron escritas, fueron plasmadas esas visiones a través de los libros, los manuscritos, que luego fueron compilados y que hoy tenemos como la Biblioteca del Espíritu de Profecía. Y justamente ese es el motivo, la motivación principal de este programa, presentar ante ustedes ese complemento, ese zoom, ese añadido que nos trae el Espíritu de Profecía, no añadiendo verdades, porque la Sagrada Escritura es la base de nuestra fe y nuestra doctrina, nuestra confianza en Dios, sino que nos amplifica para que podamos ver con más luz, con mejor claridad, las verdades de la palabra de Dios. Y aquí estamos como cada día junto al pastor Bruno Razo. Muchas gracias, pastor, y dicho eso y muy bien realizada esta introducción, reiteramos nuestro saludo, nuestro abrazo que enviamos, nuestro deseo de bendiciones para todos y para cada uno de ustedes, y así entonces nos concentramos en estas lecciones destacadas del capítulo 7 de Esdras. Así es, pastor. Nosotros ya hemos estado conociendo a Esdras, un escriba, lo dice varias veces el propio libro de Esdras, ¿no? Un escriba versado en la ley de Dios. Aunque eso tiene mucho significado, también para algunas personas dicen, bueno, escriba versado en la ley de Dios, estudiaba mucho la ley. Vamos a hablar un poquito de la vida de Esdras durante su cautiverio en Babilonia y cómo esa vida y ese testimonio ejercieron una influencia positiva en el rey Artajerjes, que era quien reinaba en ese momento. ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía? Muy bien. En Profetas y Reyes, página 446, Elena de White comenta lo siguiente: lo experimentado por Esdras mientras vivía entre los judíos que permanecieron en Babilonia
era tan singular que atrajo la atención favorable del rey Artajerjes, con quien habló libremente acerca del poder del Dios del cielo y del propósito divino de hacer volver a los judíos a Jerusalén. ¿Sí? La actitud de él, el vínculo de él con Dios, era tan real, tan abierto, ¿no? Tan comprometido, que él tuvo también esa actitud valiente de testificar por su conducta, por su comportamiento, pero también por su palabra, del Dios que actuaba en su vida delante del mismo rey Artajerjes. Incluso de decirle que Dios tenía un propósito de hacer volver al pueblo, ¿no? O sea, fue valiente, ¿no? Realmente. Me llama la atención cómo Elena White coloca las palabras precisas, ¿no? Dice que él habló libremente, ¿no? Primero, acerca del poder de Dios y acerca del propósito divino, ¿no? Que Dios tenía con Claro, su porque pueblo. se supone que frente al rey no tenía ese margen de maniobra Claro. para hablar libremente, pero él se debía a un rey que estaba por encima de ese rey. Sin duda. ¿Qué aprendemos del carácter de Esdras? ¿Quién fue Esdras, además de esa famosa frase, escriba versado en la ley de Dios? Bueno, en este mismo libro, Profetas y Reyes, ya en la página 447, leemos lo siguiente: Esdras procuró preparar su corazón para la obra que según creía le aguardaba. Buscaba fervientemente a Dios a fin de ser sabio maestro en Israel. Y mientras aprendía a someter su espíritu y su voluntad al dominio divino, se fueron incorporando a su vida los principios de la santificación verdadera que en años ulteriores ejercieron una influencia modeladora, no solo en los jóvenes que procuraban sus instrucciones, sino también en todos los que estaban asociados con él. Entonces él tenía claro de someter su vida a la voluntad de Dios, al Espíritu de Dios. Y la voluntad se fue fortaleciendo y los principios de Dios se fueron incorporando a su vida. La vida cristiana comienza a través de la fe, cuando recibimos la presencia del Señor, y continúa a través de la fe cuando crecemos en un proceso de santificación. Y dice que los años ulteriores ejercieron una influencia modeladora, que los jóvenes también se sintieron atraídos e impactados, y dice, en todos los que estaban asociados con él. Ojalá nosotros también podamos, todos los que están asociados o ligados o con quienes trabajamos, que todos puedan percibir nuestro compromiso y nuestro caminar fiel con Dios. La cita mencionaba que él deseaba ser un sabio maestro en Israel. Buena obra, buen deseo. Pero no quedó allí, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, quiero ser un sabio maestro reconocido, ¿no? Que la gente, los jóvenes digan, oh, qué buen conocimiento tiene este hombre, ¿no? Algunos maestros, podemos buscar eso, ¿no? Que seamos una referencia en conocimiento. Pero es interesante que él aprendió a someter su espíritu, su voluntad a un dominio superior, al dominio divino. O sea, él no era aquel que quería dominar todo, sino que quería ser dominado por el verdadero espíritu, un espíritu de humildad, un espíritu que podía hacer de él un verdadero ejemplo. Sí, y el verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría incluye la práctica, o sea, no solo incluye el conocimiento de lo bueno y de lo mejor, de la excelencia, sino la práctica de ese conocimiento. Así es, la santificación verdadera, los principios de la santificación verdadera tienen que ver con la influencia que ejercemos, esa influencia modeladora del Espíritu en nosotros y nosotros transmitiendo esa influencia a los más jóvenes, como dice la cita. Sí, totalmente. O sea, teológicamente hablando, nosotros somos justificados por la fe. Claro. Y somos santificados por la fe. La justificación es un momento, y es un momento que se reitera cada vez que nos
colocamos en las manos del Señor. Claro. Y la santificación es un proceso que dura toda la vida. No podríamos así, si lo queremos ilustrar de una manera simple, la justificación es sacar el barco que está en el fondo del río para que flote. La santificación es hacer avanzar ese barco para que llegue hasta el puerto. Y en ambos casos es Dios el que obra en nosotros tanto la justificación como la santificación. Y cuando eso ocurre, nosotros tenemos un compromiso para los jóvenes, para la comunidad, para la iglesia, para todos, conocidos y desconocidos que están a nuestro alcance. Gracias por esa explicación, pastor, porque realmente muy clara, muy abierta y además ilustrativa. Nosotros somos el barco que hemos sido rescatados del fondo y el Señor, su Espíritu, nos ayuda a mantener ese barco a flote y avanzando hacia la meta. En tanto que pensamos en esto, vamos a recibir consejos importantes y ya volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención: los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Vamos a invitar al pastor Bruno que nos presente una nueva motivación. Tomo la declaración de Juan cuando dijera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Él nos adopta como sus hijos, pero Él espera también que vivamos como sus hijos. Vamos a agradecer y vamos a pedir que su Espíritu nos ayude no solo a recibir la gracia de ser sus hijos, sino también a recibir el poder para actuar como sus hijos. Señor, te agradecemos porque por medio del Espíritu y a través de la fe somos hechos hijos tuyos. Y te agradecemos también porque a través del mismo Espíritu tú nos llevas a vivir como tus hijos. Bendícenos y que este sea un día de grandes victorias en nuestra vida. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos tenido el gusto de estar unos minutos con ustedes. Nuestro reencuentro está marcado, Dios mediante, el día de mañana a través de Nuevo Tiempo. Esto ha sido Creed en sus profetas.